después de todo este tiempo especial que hemos tenido, muy bien, ahora vamos a ir, cuando son las 11:06 de la mañana, vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a invitar que busquemos una porción bíblica que está en el libro de Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Y vamos a irnos al verso, vamos a buscar el verso 12, vamos a buscar. Génesis 19, 12. Génesis 19, 12 hasta 17. Y como es bien extensa esta historia, vamos a saltarnos después al 26 hasta 29. Yo le voy a decir allí. Y todavía le voy a pedir una lectura más en el libro de Lucas, que comúnmente no hacemos esto, pero hoy va a ser así. Entonces, Génesis capítulo 19, verso 12, dice así la palabra de Dios para la gloria y honra de nuestro Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra como sigue. Hermanos, como es bastante otra vez, ¿les parece si lo leemos una vez? Yo y otra usted. Ahí vamos. Yo primero. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Adelante. Wow, Dios había enviado a estos ángeles a destruir a esta ciudad. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Yo me salto hasta el 26 ahora para que avancemos. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Uno más. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y el último: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entiendo que nos hemos extendido un poco, pero ¿qué tal si leemos todavía libro de Lucas capítulo 17? Saltémonos hasta el libro de Lucas capítulo 17, verso 28 hasta 32. Libro de Lucas 17, verso 28 hasta 32. Ahí vamos a leer, que habla de lo mismo también allí. Libro de Lucas 17, 28, dije. Amén. Un segundo. Lucas 17, 28. Nunca hacemos esto, pero hoy fue así. Dice así, Lucas 17, 28 hasta 32. 28 dice así: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día
El que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y por último, termina diciendo el 32, acordaos de la mujer de Lot. Es decir, el mismo pasaje nos ha hablado ahí. Vamos a orar 30 segundos. Señor, por favor, háblanos esta mañana. Bendícenos con tu palabra. Que tu palabra no retorne vacía. Que produzca en la conciencia, que produzca en el alma, en el espíritu, que produzca un efecto. Que tu palabra, Señor, no retorne vacía. Que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser y que no retorne vacía, Señor. Úsame para tu gloria y que lejos de mí esté hablar lo que no debo hablar. Que solo hable tu palabra, lo que tú realmente quieres que en esta reunión se escuche. Para tu gloria y para tu honra y edificación de todos los que estamos presentes. Amén, amén y amén. Ahora tomen asiento, hermanos, y hablemos la palabra del Señor. Trataré de correr lo más que pueda. Mi tema para esta mañana ha de ser: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Cómo es eso? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Han escuchado ese dicho ustedes, hermanos? Claro que sí, es un dicho muy conocido, muy común. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Fui tentado a poner otro tema como... Fui tentado a poner temas como la mujer que menospreció la salvación de Dios, la mujer que subestimó la salvación de Dios. También fui tentado a presentar este tema: ¿dónde está tu corazón? Pero entre todo esto, sentí en mi corazón que lo mejor era: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. A muchos nos pasa así. Este último pasaje de Lucas, estos últimos versos que hemos leído aquí de Lucas, capítulo 17, Jesús está hablando de los tiempos finales, de los últimos días, cómo va a ser el fin del mundo, cómo va a ser los últimos días. Y le está hablando a sus discípulos y le está diciendo: así va a ser la situación. Y hermanos, increíblemente, dice ahí que va a haber una completa indiferencia hacia Dios. Compraban, vendían, comían, bebían. Todo usted leyó todo lo que dice allí. Es decir, la gente estaba indiferente hacia Dios. Nadie pensaba en Dios. Dios no existía. Dios no era importante. En los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, Dios estaba olvidado. Todo el mundo pensaba en placer, deleite, entretenimiento. Todo el mundo pensaba en casarse una vez y dejar la mujer y volverse a casar. Dejar al hombre y volverse a casar. Y así dice la Biblia. Y había mucha maldad y mucho pecado en aquellos tiempos. Y Jesús en esta ocasión toma este ejemplo de Sodoma. No leímos el de Gomorra, perdón, no leímos el de Noé, que estaba antes del verso donde comenzamos, pero presenta el de Noé también. Y Jesús toma los dos ejemplos de aquellas dos culturas de los tiempos antiguos, que eran los días de Noé y los días de Lot, y toma eso y lo pone de ejemplo y le dice a sus discípulos: miren, esto se va a volver a repetir. Esto va a volver a llegar a ser igual. Van a llegar días en que Dios va a ser puesto de lado. Van a llegar días en los que la gente va a vivir de manera indiferente a Dios. Eso está diciendo el pasaje ahí. Van a llegar días en que la gente va a volver a vivir como que Dios no existiera, pensando en deleite, entretenimiento, placeres y todas estas cosas. Hasta en cambiar de pareja fácilmente y agarrar la otra. O sea, van a llegar esos días, está diciendo. No solo eso, ustedes y yo sabemos por medio de la Biblia que el pecado que resaltaba en Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. Lo dice la Biblia. Era el pecado que dominaba. Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos: estos días van a volver a llegar. Cuando estemos llegando al final de los tiempos, dice Jesús, así va a estar la situación. Va a haber una indiferencia hacia Dios, está diciendo. Y los discípulos están escuchando. Los discípulos están oyendo aquello. Y llama la atención que lo que Jesús presenta como un ejemplo es la ciudad de Sodoma y los días de Noé. A eso pone de ejemplo. Y es que Sodoma era una ciudad sumamente perversa, mala, y ustedes lo saben, con una fama única para estar
en decadencia espiritual, inundada de pecado. En toda la Biblia que nosotros encontramos a Sodoma, la encontramos como un ejemplo de maldad, de pecado. No solo eso, Dios la presenta como un ejemplo de destrucción del impío, del pecador, del que no quiere nada de Dios, del que se olvida de Dios. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 6, dice que si no perdonó a aquellas ciudades del tiempo antiguo, tampoco lo va a hacer en esta vez, dice. Tampoco lo va a hacer. Las redujo, dice, a ceniza, enviando fuego del cielo, dice el pasaje bíblico allá en 2 de Pedro. Pero hermanos, de manera que Sodoma era una ciudad totalmente atestada, inundada, llena de pecado. Y a veces nosotros lo que sabemos de Sodoma solamente nos quedamos con lo que cuenta Génesis, capítulo 19, 18. Pero en realidad lo de Sodoma no solo lo encontramos en Génesis. Génesis lo único que hace realmente es relatarnos la destrucción, cómo fue. Pero tiempo más tarde los profetas hablaron de Sodoma, como por ejemplo Isaías presentó a Sodoma como un ejemplo de maldad y la comparó con la Judá de aquel tiempo. Y describió cómo era Sodoma, muy llena de pecado. Jeremías habló también de Sodoma. Ezequiel también habló de Sodoma y la presentaron como ejemplos de maldad, de decadencia espiritual, de abandono hacia Dios, de indiferencia completa hacia Dios. No tenemos el tiempo, no nos vamos a detener en mirar todos estos pasajes. El libro de Judas dice también, o habla un poquito también sobre esto. Y Pedro también habla sobre esto, lo sabemos. Bueno, pero Jesús ahora está tomando esta ciudad de Sodoma y la está presentando como un ejemplo, hermanos, y se lo está diciendo a gente que conocía la historia. A quien Jesús le está platicando son los discípulos, y los discípulos conocían la historia de Sodoma, sabían cómo había sido Sodoma. Sodoma tenía la fama de ser una ciudad perversa, pecadora, olvidada completamente de Dios. Entonces cuando le está platicando a los discípulos, ellos conocían, ellos sabían de qué les estaba hablando, lo sabía perfectamente. Y hermanos, la toma Jesús esas ciudades y la pone por ejemplo. Y el verso 32 que leíamos al final decía: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Usted y yo hemos leído cómo se describió comprando, vendiendo, comiendo, bebiendo, cuántas cosas. Y les dice: cuando vengan aquellos días, huyan para allá, el que esté acá no salga para tomar nada. ¿Se recuerdan los consejos que le dio Jesús a sus discípulos? Bueno, en esta ocasión les dice en el verso 32, acuérdense de la mujer de Lot. Y aquí entramos a lo de hoy. ¿Por qué Jesús dice acuérdense de la mujer de Lot? ¿Por qué acordarse de la mujer de Lot? ¿Por qué Jesús no dijo cuando lleguen estos días, días del fin, días finales, acuérdense? ¿Por qué no nos presentó a mujeres de la Biblia que son un buen ejemplo? Como podría ser Sara, como podría ser Débora, una heroína, como la actitud de Rahab. ¿Por qué no nos presentó a mujeres como a Ruth? ¿Por qué no nos presentó a mujeres con sabiduría como Abigail? ¿Por qué no nos presentó a mujeres? ¿Por qué Jesús no le dijo a sus discípulos, cuando vean estos tiempos, cuando vean que la situación está así, acuérdense de Sara, la fidelidad con la que se mantuvo? Acuérdense de esta mujer. ¿Por qué no dijo algo así? ¿Por qué no tomó a un ejemplo de una heroína, una verdadera héroe de la fe? Sino que al contrario, hermanos, lo que dijo es: cuando vean estos tiempos, cuando vean esta situación, acuérdense de la mujer de Lot. Y qué buen ejemplo era Lot, la mujer de Lot. Está como un ejemplo, pero para el mal, no como una heroína. La mujer de Lot está en la Biblia para representar, pero lo que no debemos hacer, ¿verdad? Lo que no debemos hacer. Y el Señor Jesús le dice aquí a sus discípulos, cuando vean esto, acuérdense pero de la mujer de Lot. ¿Qué cosa? Hermanos, la mujer de Lot fue esa mujer que
fue esa mujer que Dios la frizó y la dejó como un recordatorio de cómo no se debe de hacer. ¿Sabían ustedes, hermanos, que esta mujer fue una mujer bendecida por Dios? Una mujer que, vámonos rápido, una mujer, lo hemos predicado en otras ocasiones, una mujer bendecida de verdad por Dios. ¿En qué sentido? Para empezar, esta mujer de Lot, asumo que todos sabemos la historia, viviendo en Sodoma, esta mujer tenía a su esposo llamado Lot, y Lot, primero, era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios. Lot era ese hombre que como cabeza del hogar era un ejemplo de vida, temía a Dios. No solo eso, el papá de Lot había muerto y lo tomó Abraham y lo crió Abraham como su sobrino. Y al vivir Lot con Abraham en su casa, en su tienda, Lot miraba a Abraham adorar a Dios, ofrecer sacrificios, altares. Miraba a Abraham cómo adoraba a Dios, cómo servía a Dios. Lot fue ese hombre que fue formado con valores, con principios, con temor a Dios. Lot fue ese hombre. Y cuando éste tiene a su mujer, cuando está con esta mujer, la mujer de Lot que conocemos, hermanos, esta mujer tenía esta bendición de que en su casa vivía un hombre, cabeza de hogar, que era temeroso de Dios, que temía a Dios. Y ya con eso, hermanos, ya con eso era una gran bendición. Este hombre, aparte, hermanos, de ser temeroso de Dios, era un hombre que gozaba del favor de Dios. La bendición de Dios estaba con ese hombre ahí. Dios había puesto los ojos en Lot. A pesar de que vivía en Sodoma, a pesar de que vivía en aquella ciudad perversa que no se acordaba de Dios, ahí había un hombre que temía a Dios, que se acordaba de Dios, que pensaba en Dios, que era temeroso de Dios y que gozaba de la bendición de Dios. Tanto, hermanos, que dice la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 hasta el 8, lo menciona como un hombre justo que afligía su alma cuando miraba los hechos pecaminosos de su entorno en Sodoma. Cuando veía cómo se comportaba la gente en su entorno, dice que él afligía su alma. Y la Biblia presenta a Lot como un hombre justo. Acuérdese que mi tema esta mañana es: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. A ver si cuadra nuestro tema con lo que vamos a hablar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Allí estaba esta mujer con su esposo, un hombre ejemplar, el cabeza de hogar. ¿Acaso no es cierto que un hombre así en un hogar es una bendición? Un hombre que quiere a Dios, que quiere andar en los caminos de Dios, que teme a Dios. Un hombre que quiere agradar a Dios, alguien que quiere andar con Dios, alguien que no se doblega ante el pecado del mundo. Un hombre así es una bendición. Y vaya que esta mujer tenía a este hombre. ¿Cuántas mujeres no hay hoy día que batallan y quisieran que su esposo estuviera en los caminos de Dios? ¿Cuánta gente no hay que deseara que su hombre fuera un hombre de Dios, un temeroso de Dios, que pensara en Dios, que quisiera andar correcto en los caminos del Señor? Y esta mujer lo tenía. Tenía un hogar diferente esta mujer. A pesar de vivir en una ciudad perversa, inmoral, apartada de Dios, el hogar de Lot era diferente. ¿Creen que vamos bien hasta aquí, hermanos? Si hay mujeres aquí que tienen a un hombre que teme a Dios, que quiere andar bien en los caminos de Dios, cuídenlo, valórenlo. Es verdad, no es para así hacer, hay que cuidarlo, valórelo. Si eso no es fácil, hallar un hombre que quiera de Dios. Eso no es fácil. Pero también viceversa. No solo para el hombre, también para las mujeres.
Y allí está el hogar de Lot en Sodoma. Allí está la casa de Lot en Sodoma. Y por último decir que era un hombre bendecido. No voy a la cita, pero está en Génesis. Era un hombre que contaba, y cuando habla de lo que tenía lo presenta en plural. Tenía muchas ovejas, mucho ganado. Era un hombre bendecido económicamente. No solo eso, aparte de ser bendecido, aparte de todo lo que he mencionado, su hogar completo gozaba de la protección de Dios. Tanto que hemos leído hoy que cuando Dios dice, voy a destruir a esta ciudad, Dios se tomó el tiempo, movió el cielo y mandó ángeles y dijo, vayan, háblenmele a Lot y díganle lo que estoy pensando hacer. Voy a destruir esta ciudad, pero necesito que lo saquen antes de que yo derrame el juicio. Y Dios tanto había puesto los ojos en Lot que hasta le envió a 2 ángeles. Y llegan allá y le dicen, vámonos porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y lo tomaron de la mano, dice lo que leíamos, y corrieron, apúrate. Y todavía le añadieron algo y le dijeron, apúrate, corre, porque mientras tú no salgas de aquí, dijo Dios, no podré hacer nada. No podré derramar mi juicio sobre esta ciudad hasta que tú no hayas salido de aquí. Es decir, un hombre con la protección de Dios, visitación celestial, lo mandó a sacar del juicio. ¡Qué hombre! Y para que la Biblia diga que era un justo, ¿a quién no le gustaría que la Biblia hablara? ¿Cómo no me encantaría que el Señor hablara de mí, dijera, mi Rigo, un hombre justo? ¡Qué elogio! Mi Rigoberto, un hombre justo. Que Dios diga eso. Y que diga, un hombre que en medio de su generación afligía su alma. Uy, ¿para qué más elogio? ¿No creen? Ponga su nombre ahí. Está bonito eso. Y si Dios dijo, y si en la Biblia lo hallamos que era justo, así era. De verdad afligía su alma, como dice el pasaje. Y miren, hermanos, Dios sacó a este hombre por medio de los ángeles y este varón corriendo salió ahí, apresurado, sí, salió. Y está saliendo aquello que, no sé si ustedes han visto más de alguna ocasión, algún cuadro donde Lot va. Yo recuerdo que yo tenía un librito que cuando mi papá, yo tenía unos 3, 4 años, 5 años, no lo sé, yo no podía leer todavía. Mi papá tenía un libro de historia bíblica, se llamaba. Un libro grandote, así bien grande, viejo, antiguo, no sé cuántos años tenía cuando yo ya las páginas estaban arrancadas. Y con lo que tenía aquí, hermano, con lo que estaba cosido aquí era con un cable, para que se haga una idea de cómo era de... Y ahí había un cuadro cuando se pintaba, cuando Lot iba corriendo y se veía cómo iba rompiendo el aire y cómo las muchachas, las hijas iban detrás y cómo la mujer se había quedado allá atrás, mirando hacia atrás como una estatua, convertida en una estatua. De manera que si hoy día alguien fuera a pintar esto, oiga, qué fácil sería pintar a un cuadro así. Lot corriendo con sus hijas, dándose prisa. Hermanos, y aquí va. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿A cuántos no nos pasa esto? Esta mujer que tenía un hombre bendecido, a un hombre que amaba a Dios, un hombre que temía a Dios, que afligía su alma, que se sentía incluso mal de mirar la conducta de cómo otros se portaban, cómo pecaban. El hombre va corriendo. Y este hombre va, mientras va corriendo, escapando, aquel hombre va pensando, aquel hombre va valorando la salvación de Dios, valorando cómo Dios lo mandó a sacar por medio de los ángeles. Aquel hombre va corriendo con los ángeles, pero en su corazón va, escapemos, gloria a Dios, la salvación de Dios. Aquel hombre seguramente en su corazón va agradecido con Dios por la gran salvación que le ha mostrado. Las hijas van igual, van corriendo y van contentas porque, hermanos, Dios ha sido misericordioso y le ha dicho, escapa por tu vida, sal de esta ciudad. Pero Dios había dicho, no miren tras ustedes.
Aquel hombre va valorando la salvación de Dios, apreciando la salvación de Dios, dejando todos sus bienes, todas sus ovejas, todas sus vacas, todas sus posesiones, lo que consideraba o que hoy día se considera como un tesoro. No le importaba. A Lot solo le importaba una cosa: mi salvación, escapar del juicio que Dios está derramando. No importaba lo que se quedara. Allá quedaban las ovejas, allá quedaban los camellos, allá quedaban las vacas, allá quedaba su casa, allá quedaba todo. Pero aún así Lot va con agradecimiento y va corriendo, porque va aprovechando aquella grande salvación que Dios le ha proveído. No me cuesta imaginarme a Lot dándole gloria a Dios por la salvación tan grande que le ha proveído, agradecido con Dios. Pero la mujer por su parte, si bien es cierto que va tras ellos, también va corriendo, pero en su corazón va menospreciando aquella gran salvación. En cambio de ir como va pensando Lot, en cambio de ir pensando como va viendo aquello Lot, en cambio de ir así, ella va pensando: lo que he dejado allá, lo que se ha quedado. Y en aquella carrera, en aquel camino, la mujer tuerce su cabeza, si cabe la palabra. Vuelve, gira su cabeza hacia atrás para mirar allá. Y aquello no eran, miren hermanos, no eran sus ojos, no era el volver su cabeza, era el corazón realmente de la mujer. El corazón de la mujer estaba puesto allá. Lo que dejamos, lo que perdimos, lo que dejé allá. Es decir, el mover su cabeza, el torcer su cabeza y mirar para atrás era realmente una expresión de lo que llevaba en el corazón. En su corazón ella prefería los tesoros de allá de Sodoma, lo que había dejado en Sodoma, lo que tenía, lo que iba perdiendo allá, menospreciando así aquella gran salvación, aquella gran escapatoria, menospreciando aquella gran misericordia de Dios, menospreciando aquello. Por eso la Biblia dice: donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Qué hizo esta mujer? Miró atrás e inmediatamente se convierte en una estatua de sal, una columna de sal, un monumento de sal. ¿Qué hizo esta mujer? No valoró aquello. Dios la estaba salvando en aquel momento. No solo a ella, a su familia la estaba salvando, pero ella menospreció aquella gran bendición y prestó más atención a lo que se estaba quedando. Hermano, era momento para decir: no importa lo que se quedó, pero gloria a Dios que salimos ilesos, gloria a Dios que salimos bien. Era momento para decir: gracias Señor, porque de lo que nos has librado. No, ella estaba que si todos decían: parémonos, vamos a ver si rescatamos, se regresaba. Qué terrible. Y eso, hermano, era un menosprecio a la salvación, un menosprecio a la bendición que Dios había dado. Hermanos, y Dios decidió aquel día frisarla como una estatua de sal y dejarla allí como un recordatorio para todas nuestras generaciones, incluidos nosotros. Y Jesús en Lucas 17 está diciendo: cuando vean esa decadencia, cuando vean cómo está el mundo, cuando vean la situación como está, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué está diciendo Jesús realmente? Él está diciendo: cuando vean esto, acuérdense. Mire hermano, lo que realmente hizo Dios fue hacer un monumento. Un monumento que en los tiempos antiguos la gente acostumbraba para recordatorio, para hacer memoria, para hacer honores, para hacer reconocimiento. Acostumbraban a hacer monumentos.
Como hoy día, por ejemplo, tenemos en nuestros países, en las plazas, tenemos, por ejemplo, en el centro de la capital de mi país, San Salvador, hoy día está un gran caballo, y está un hombre montado en ese gran caballo, el general, un general. Gerardo Barrios se llama, por allá, o estoy mal, tal vez. Perdonen si me equivoco, no es frecuente que voy ahí. Pero está ahí, está para recordar, para hacer memoria de los que lucharon por la patria, para reconocer a esa gente cómo pelearon, guerrearon. Dios en la Biblia encontramos muchas veces, por ejemplo, a Josué le dijo cuando cruzaron el Jordán, ¿qué le dijo? ¿Quién se acuerda? Busquen piedras, busquen muchas piedras y levanten ahí, dijo Dios, un altar, un monumento. Y toda la gente israelita buscó piedras. Bueno, no toda la gente, pero 12 piedras, una por cada tribu. Hicieron un monumento allí. Y dice que eso quedó allí y tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Recordar. Recordar lo que Dios había hecho. Cómo cruzó la gente, el pueblo, cómo cruzaron el Jordán. Hermanos, y en el tiempo, bueno, y así ha funcionado. Los hombres a través de la historia levantan monumentos y lo hacen para traer recordatorio, reconocimiento, para hacer memoria. En el caso de Dios, este fue su monumento. Fui tentado a ponerle el monumento de Dios también como tema. Esta estatua de sal, esta mujer de Lot, Dios la dejó frisada como un monumento para recordarnos a todos los que habíamos de nacer de ahí, de ese tiempo para acá. Recordarnos, hermano, recordarnos que no debemos de aferrarnos a lo material. Como esta mujer tenía su corazón puesto allí, en lo material. En el caso de Dios nos recuerda dónde, en este caso con su monumento, dónde tienes el corazón. Jesús le dice a sus discípulos, acuérdense cuando estén viviendo esos tiempos, cuando estén viviendo esos días, le dice a los discípulos, acuérdense de la mujer de Lot. En otras palabras, reflexionen dónde ustedes tienen puesto su corazón. En otras palabras, evalúen qué pasa más, o querer vivir como todo el mundo, placeres, deleite, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, haciendo todo este tipo de cosas, o vivir para Dios. Evalúen qué conviene más. Cuando Jesús dice, acuérdense, la mujer de Lot, está diciendo, cuando lleguen esos días, evalúen qué pesa más. La mujer de Lot en su momento, en su carrera, por un momento evaluó la situación. Tiene la gran salvación delante de ella, pero por otro lado tiene los tesoros que está dejando. Y en un momento para ella pesó más lo terrenal, lo que había dejado allá. Y fue así como desobedece y mira hacia atrás, aferrada al materialismo. Y Dios la deja como un ejemplo allí. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde tenemos el corazón? ¿Qué hizo esta mujer? Perdió todo lo que tenía. Aquí no importó el esposo bueno. Aquí no importó nada. No importó, mire, hermano, con esta mujer no importaron las oraciones de Abraham. Que Abraham había orado muchas veces por Lot. Había intercedido delante de Jehová por Lot. Ustedes lo saben. Y Dios había favorecido a Lot por medio de respondiendo las oraciones de Abraham. Pero aquí no importó nada de esto. Aquí no importó la vida ejemplar y piadosa de Lot. No importó. A esta mujer no le importó esto. Tercero, no le importó ni siquiera el mensaje de los ángeles, la visitación celestial. A la mujer no le importó nada. Es decir, nadie pudo hacer nada por aquella mujer. ¿Saben por qué? Porque la decisión es personal. La decisión es personal, propia. Y en esta mujer no se pudo hacer nada más que ella decidió escoger así, desobedecer así. Y allí está esta mujer, menospreciando la gran salvación de Dios. ¿A cuántos no nos pasa así, hermanos? Que no nos damos cuenta de la bendición que tenemos hasta que vemos perdida la situación, perdido aquello. Esto me da pauta para extenderme en mi mensaje a muchos casos más. Esaú, por ejemplo.
Esaú fue el primer hijo de Isaac, hijo de Rebeca. Y Esaú fue el primogénito, fue el que nació primero. Los dos fueron gemelos, pero él fue el primero. Él era el primogénito. Y en aquel tiempo ustedes saben lo que significaba la primogenitura. Era una bendición. Este hombre tenía toda la bendición a su favor. Y un día cuando viene Jacob, un día cuando Esaú había salido al campo, venía de la cacería, dice la Biblia, venía muy cansado y hambriento. Y Jacob, su gemelo, se había quedado en casa y había preparado un guiso. Y la Biblia le llama un guiso de lentejas. Y cuando viene Esaú, le dice, dame de eso. Y viene Jacob y le dice, yo solamente te doy, pero si tú me das tu primogenitura, es decir, te lo vendo, le dijo, te lo vendo. Y Esaú dijo, ¿por fin qué? Siempre me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Está bien, traigo mucha hambre, dame la comida. Y comió. Y Jacob le dijo, bueno, pero para que esto no quede solo en palabras, júramelo. Y se lo juró. Y le entregó así la primogenitura. Esaú menospreció la primogenitura. La entregó completamente. La entregó. La cambió por un plato de lentejas. ¿Qué hizo Esaú? No valoró aquella gran bendición. ¿Cuál bendición no valoró? La primogenitura que tenía. Aquella bendición tan grande de ser el primero de la familia. Tenía todos los derechos después de su papá. Y no la valoró. Hermano, que no nos pase así a nosotros como a Esaú. Miren, esta sociedad vive todo el tiempo presentándonos a nosotros platos de lentejas con el fin de que le vendamos nuestra bendición, nuestra primogenitura. En este caso es nuestra bendición espiritual, esta salvación que tenemos, este hecho de ser hijo de Dios, este hecho de llamarnos hijos de Dios, de tener a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial, de gozar de todas las promesas de la Biblia, de gozar de un Dios santo que cuando oramos nos oye, un Dios que está a nuestro favor, que está, hermanos, con su cobertura en favor de nosotros. ¿Quién nos puede dar esto? Esto es una bendición tan grande la que tenemos. Pero viene el enemigo presentándonos platos de lentejas por un momento de placer, por un momento, por un rato. Véndeme tu bendición. Le pasó a la mujer de Lot. Le pasó a Esaú. Y usted y yo tenemos que tener bien claro, hermanos, cuál es nuestra primogenitura, cuánto vale, cuán valiosa es. Menospreciamos muchas de las veces esta vida de fe, este hecho de ser llamados hijos de Dios, teniendo tanta bendición. A veces estamos que queremos irnos por el plato de lenteja, un momento de placer, y el plato se acaba y te quedaste sin la bendición de Dios. Qué triste. Se pierde la paz. Se pierde el gozo de la salvación. Pierdes la seguridad de que eres salvo. Te sientes miserable, destruido, derribada. Te odias a ti mismo. Por un plato de lentejas. Que Dios nos ayude, hermanos, para nosotros no hacer como hizo la mujer de Lot, que menospreció aquella gran salvación. Que Dios nos ayude para no hacer como hizo Esaú, menospreciar aquella gran bendición por un plato de lentejas, por un momento de placer. Y luego nos viene otro hombre. Hace unos días predicábamos de Saúl, cómo fue ungido, cómo fue dedicado, cómo le dio el profeta Samuel, primero de Samuel capítulo 10, encontramos cómo le dio evidencia del llamado, cómo vino el Espíritu Santo sobre él, cómo habló en otras lenguas, hermano, cuánta evidencia Dios le dio, y todo para que viniera a terminar clavándose una gran espada así, sembrándosela al mismo. Tanto talento, tanto de Dios, tanto recurso, tantas capacidades, tantas habilidades de Dios para terminar, que la cabeza la pusieron en un muro, la pusieron allá los enemigos y la pusieron para exhibir y para que se viera la cabeza del rey, el gran rey Saúl, terminando. ¡Qué horrible!
decíamos que cuánta gente menosprecia la salvación de Dios. Sansón, su nacimiento anunciado, una familia escogida. El ángel de Jehová vino donde los padres y le dijo: van a tener un hijo. Va a ser así, va a ser así, no va a ser un muchacho que se va a guardar. Y este va a ser el libertador de Israel. Es decir, desde el vientre de la madre, Sansón fue escogido para una gran misión. La misión era convertirse en el libertador de Israel. Una tarea enormemente grande, un privilegio tan grande, grandísima. Nace en una familia escogida, una familia fiel, dotado, hermano, de manera extraordinaria, comisionado para una obra tan especial, entregado por los padres desde su nacimiento hacia Dios. Un hombre elegido con un ministerio tremendo, con dones tremendos, con capacidades sobrenaturales como ningún otro hombre. Así era Sansón. Terrible, un hombre, diríamos, especial, bien único. Pero un día apareció Dalila, una mujer pagana. Aparece Dalila, una mujer pagana. Qué tremendo. Y aparece Dalila, aquella mujer incircuncisa, pagana, ignorante de los caminos de Dios. Y viene Sansón con todo aquel arsenal espiritual, escogido por Dios. Un matrimonio escogido por Dios, dedicado a Dios. Un hombre, y ustedes lo saben, con un llamado especial y único. Viene este hombre y menosprecia su llamado, menospreció su ministerio, menospreció su servicio, menospreció lo que Dios le había puesto en sus manos para que hiciera la obra de Dios. Lo menospreció. ¡Qué terrible! Lo menospreció completamente. Y se vende con esta Dalila. Hermanos, ¿y cómo termina Sansón? Humillado. Bueno, comencemos. Ciego, sin ojos. Le sacaron los ojos a Sansón. Humillado. Mire cómo termina. Derrotado, escarnecido, clamando a Dios que lo ayudara en su momento de aprieto, de aflicción, de angustia. ¡Qué terrible! ¿Y por qué? ¿Por qué le está pasando esto a Sansón? Está recapacitando tarde. Nuestro tema: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hay gente que hace un tiempo estuvo en los caminos de Dios, que le servía a Dios, que su deleite era servir a Dios, estar en las cosas de Dios, pero cambiaron, menospreciaron su salvación. Y más tarde los vemos en el mundo. Y sabe una cosa: aunque quieren volver, no pueden. A veces lo que hacen es admirarlo a usted que está aquí. Y lo elogian a usted. A uno lo admiran y le dicen: yo te admiro cómo te has mantenido. Yo te admiro cómo tú puedes. Eso le dicen a uno. Yo te admiro como yo deseara, pero es que, claro, si es que la salvación la da Dios, no es cuando nosotros queremos. Yo he dicho en este lugar 1000 veces que el momento para ser salvo es cuando Dios está hablando en una predicación como esta y abre la puerta y dice: hoy es el día en que tú puedes ser salvo. Hay gente que dice: ay, lo voy a hacer mañana, ay, cuando esté más anciano, ay, cuando los años me caigan, ay, cuando arregle esto, ay, cuando haga aquí, ay, cuando haga allá. No es cuando tú digas. El asunto es cuando Dios te dice: hoy es el día de tu salvación. Cuando Dios dice: aquí está la puerta, he predicado la palabra. Cuando Dios dice: hoy se oyó mi mensaje, esta es tu hora de salvación. Ese es el momento de salvación. Pasado eso, no. Porque la salvación no la podemos tener cuando queramos nosotros. Dice la Biblia, el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, a los que le recibieron. Y luego menciona más para adelante y dice que esto no es engendrado por hombre. Esto no se da por... No te la puede dar el líder, no te la puede dar el sacerdote, nadie. Es de Dios. Es Dios el que decide darla en un momento. Entonces allí tenemos nosotros a un Sansón terminando derrotado, humillado, escarnecido, ciego. ¿Y qué hace Sansón? No le importó
esta gran bendición que tenía. ¿A cuánto no nos pasa esto, hermanos? Que vendemos así nuestra bendición espiritual, la bendición de Dios, por una Dalila o por un Dalilo. ¿No creen, hermanos? Cambiamos nuestra bendición de Dios por una pagana, por un pagano. Y lo peor de todo es que Dalila siempre está apareciendo. Pues sí, ¿cuándo? ¿Se acuerdan la historia de Sansón? Jueces 16:20 para adelante. Insistía una, insistía la otra. Pues sí, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Pues, ¿y cuándo me vas a decir? ¿Y cuándo me vas a decir? Una insistencia de Dalila. Qué terrible. Dalila siempre está apareciendo. Y lo más peor de todo es que siempre aparece tentadora. Pero lo horrible de todo es que siempre está en espera de tu caída. En espera de que me vendas tu bendición. Que cambies tu bendición por esto, por esa. Igual que Saúl por un momento. Dalila se la vive y se la pasa esperando que yo venda mi llamamiento. Que usted venda su llamamiento, que usted venda la bendición que tiene de estar en una iglesia como esta, una congregación como esta, con gente de Dios, con pueblo de Dios, con un pueblo santo, con un hermano en un ambiente especial como este, con una vida organizada, con una vida ordenada, con deseo de trabajar para Dios, de ser productivo, de ser fructífero para Dios. El enemigo quiere que tú destruyas esta bendición. ¿Cuánta gente que vendió, que menospreció? Y allí otra vez el tema, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Gente de la que hemos hablado hoy, la mujer de Lot, Esaú, Sansón, gente que estuvo junto a la bendición de Dios, que participaron de la bendición de Dios, pero hubo un momento en que les fascinó más lo de alrededor. A la mujer de Lot le fascinó más lo que había dejado allá atrás y quiso volver. A Esaú le fascinó más el plato de lentejas. A Sansón le fascinó más aquella Dalila. Y cuando reaccionaron, ya fue tarde. Dice el libro de Hebreos que Esaú lloró con lágrimas. Recuperar la primogenitura. Deseaba con lágrimas, lloró, suplicó, rogó, imploró. Y se le dijo, ya no se puede. Sansón, sin ojos, escarnecido, lloraba y lamentaba su condición. Sí, pero ya era tarde. También ya era tarde. Dios mío, gente que participó de la bendición de Dios, pero en un momento los fascinó lo de alrededor. Hermanos, no subestimemos la bendición de Dios. Esto de ser hijo de Dios no tiene precio. Esto de ser hijo de Dios es algo tan grande, incomparable, hermanos. No subestimemos la bendición de Dios. Hermanos, no subestimemos la bendición de Dios. Y lo bueno de esto es que esto es personal. La decisión es personal. Personal. Aquí su mamá no lo puede obligar. El papá no puede obligar a su hijo, que ya es mayor. No hay forma. Aquí es personal. Yo decido valorar la bendición de Dios. Esto de haber conocido a Dios, esto de que el evangelio llegó a mi vida, debo de verlo como lo más valioso que poseemos. ¿No ve usted que todo en esta tierra se va a quedar? Su carro, su casa, su mujer, si no se pone a cuenta. La mujer que le dice no vayas. O el hombre que le dice tanta iglesia, ¿por qué ocurre? Todo
hermanos, y si nos vamos al materialismo, aquello por lo cual damos la vida hoy, todo va a perecer. Solo una cosa se va con nosotros, trasciende a la eternidad. Esta salvación eterna, esta vida eterna en Cristo Jesús. Eso es de valorarlo, hermanos. Entonces, cuando Jesús dice allá en el libro de Lucas 17, acordaos, verso 32, acordaos de la mujer de Lot. Esto significa, acuérdense cuando vean todo esto. Piensen, ¿dónde tienen el corazón? ¿Están como la mujer de Lot? ¿Van a ser como la mujer de Lot? Está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, acuérdense de la mujer de Lot. Jesús dice, recapaciten, ¿qué pesa más? Quedarte donde dejaste tu tesoro, pero que te va a caer el azufre y el fuego y te va a consumir, o escapar allá. ¿Qué vas a valorar más? Está diciendo el Señor. No hay nada más grande que la bendición de Dios. Hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Sería una gran pregunta aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Para tener el corazón en el lugar correcto, bien ubicado, uno tiene que pensar en todas las bendiciones que tiene en Dios. ¿Qué vale más hoy día? Para tener el corazón donde realmente tiene que estar, en medio del momento, el ambiente en que estamos viviendo, uno tiene que reflexionar, a ver, ¿qué pesa más? Mi vida con Dios, mi vida sirviendo a Dios, mi vida aquí, o darme la rienda suelta con los deleites para este lado. ¿Para qué vale más? Ahí es donde debemos de sacar conclusión. ¿Qué pesa más? Porque eso es lo que hizo la mujer de Lot. Eso es lo que hizo Esaú. Eso es lo que hizo Sansón. Compararon y en un momento pesó más lo perecedero. Cierro mi predicación de esta mañana diciendo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Dice un buen autor de esta manera, Enrique Javier Pancela, dice así: nadie se da cuenta que es feliz hasta que pierde la felicidad. ¿What? ¿Podría decirlo otra vez, pastor? Me suena un poco. Con gusto. Nadie se da cuenta que es feliz hasta que pierde la felicidad. Ha sido hasta hoy grande que decimos, me doy cuenta que los momentos más felices eran cuando era así y así. A veces muchos de los que estamos aquí, tal vez no todos, pero para muchos, realmente los tiempos más felices es cuando éramos niños, inocentes, cuando disfrutábamos de papá, de mamá, cuando quizás esos eran los momentos más felices, cuando tenía a mi papá vivo, mi mamá viva, que eran los momentos más felices, cuando tenía la bendición de compartir con ellos a la mesa, comerme un pollo asado entre todos, repartir, yo agarraba la pierna, el otro tomaba la ala, el otro. ¿Qué momentos? Y pasaron esos momentos y no nos dimos cuenta. Reflexionamos hasta que es demasiado tarde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hablando de las cosas de Dios, muchas de las veces a muchos cristianos nos está pasando que no nos estamos dando cuenta de lo que tenemos espiritualmente. Líbrenos Dios de que esto se nos vaya a perder y más tarde se nos abra el entendimiento. Y hasta entonces digamos, wow, lo que perdí, wow, y cuando quiera volver y no pueda ya, porque no se trata de ti, se trata de la obra que Dios hace en mí, en ti. Y hasta entonces reaccionamos a lo de Dios. Nadie se da cuenta que es feliz hasta que pierde la felicidad. Sí, de acuerdo con eso. No nos damos cuenta de la bendición de Dios, como le pasó a esta gente. La mujer de Lot no se daba cuenta que tenía un esposo que era una gran bendición. ¿Qué más quería con ese hombre? Un hombre, cabeza del hogar, ejemplar, piadoso, justo, que afligía su alma. Pero ella no quería eso. Esaú, con su gran primogenitura, feliz, bendición, tan grande. Pero no se dio cuenta. Sansón, con todos sus dotes. Pero no se dio cuenta. Pero llegó el momento cuando abrían los ojos y lloraban amargamente. Líbrenos Dios que nosotros, yo después de mi estudio, esta predicación de este mensaje, le decía yo a Dios, le decía a mi Dios esta mañana en mi oración, Dios, que esté, pero en lo remoto de mí, que un día me llegue a pasar esto.
que quede, pero muy a la distancia. Que lejos esté, hermanos, porque estamos en esta situación y estamos vulnerables a cualquier cosa, pero que el Señor nos guarde, hermanos. Y como se nos dijo ayer, debe ser nuestra oración siempre, hermanos, no sea que a nosotros nos pase esto y que un día vayamos a decir, a lamentar, y ya sea demasiado tarde. Vamos a cerrar con una oración. Si gustan estar de pie y cerramos. Hoy día tenemos predicación del Evangelio, la palabra de Dios, tenemos iglesias abiertas, tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos Biblia, tenemos acceso a cuánta cosa y recursos de Dios. Pero puede llegar un momento en el que se acaba todo esto y entonces vamos a reaccionar y decir, Dios mío, ¿qué hice? ¿Cuántas veces estuve? ¿Cuánta bendición tenía estando en la iglesia, oyendo la palabra de Dios, el mensaje de salvación? Y no lo aproveché. ¿Qué nos dirá aquel que se va de esta tierra sin Cristo? Que muere, que se va sin salvación. ¿Qué nos dirá en el momento? Dios tenga misericordia, hermano. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Valoremos esta bendición de Dios, esta salvación tan grande. Señor, esta mañana yo te doy gracias por tu palabra, por el culto, por todo, Señor, lo que se ha hecho hasta hoy. Conceda a Dios que podamos valorar lo que tenemos. Abre nuestros ojos, ilumina nuestro entendimiento, que reflexionemos cuán valiosa es la salvación que nos has dado, cuán grande es el privilegio de servirte, de ser parte de los redimidos, de haberte conocido un día, de gozar de todas las promesas de la Biblia, de vivir con esperanza, de ir por este desierto que es este mundo, pero pasarlo viviendo con fe, con esperanza, sabiendo que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino que somos de la patria celestial. Señor, ayúdanos a reconocer cuán valioso es esto. Líbrenos que a nosotros nos ocurra lo que le ocurrió a la mujer de Lot. Líbrenos que a nosotros nos ocurra lo que le ocurrió a Esaú, lo que le pasó a Sansón, Señor. Líbranos, Señor. Oh Dios, ayúdame a valorar lo que tú has hecho por mí. Ayúdanos a reflexionar en lo importante que es nuestra salvación. Cuánta bendición espiritual tenemos. Esta mañana, si hay alguien en esta reunión que no ha entregado todavía su vida al Señor Jesús, esta es una mañana en que puede usted echar mano de la vida eterna. Esta es una mañana en la que usted puede venir a Cristo Jesús y ponerse a cuenta con Él. Si hay alguien en esta reunión que quisiera recibir a Jesús como su Salvador, que el Señor limpie de sus pecados su alma, esta es una mañana en que usted lo puede hacer. Le invitamos si lo hay. Solo si lo hay. Si hay alguien que reconoce en su corazón que necesita ponerse a cuentas con Cristo, que reconoce que esta mañana es una puerta de oportunidad para ser salvo, hoy usted tiene la bendición de venir a Cristo. Puede venir a Él. Si usted reconoce, si usted entiende, si usted está consciente que esta es una mañana en que el Señor ha hablado a su vida y tiene la oportunidad, venga a Él. Solo si lo hay, venga a Él. Aleluya. Aleluya. Te doy gracias, Señor, por todo el que escuchó esta palabra. Aún por los que nos miran o nos escuchan a través de las redes. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos que tu palabra haga de nosotros mejores hijos de Dios, mejores hijos tuyos, mejores siervos de Dios. Gracias, Señor, por todo. Amén, Señor. Te doy gracias. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, hasta aquí el tiempo de la palabra.